Buenas tardes nuevamente. En honor al tiempo, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Nuevamente nos encontramos a través de esta plataforma. Realmente es muy emotivo verles que están muy empoderados de su carrera. Yo creo que esto va a pasar. Bueno, nuestra unidad de hoy es la unidad 3, ¿verdad? Que vamos a tocar la situación de salud del Paraguay. En dicha unidad lo que nosotros vamos a estar mencionando son lo referente a la pirámide poblacional de Paraguay y otros países. No trataremos de abarcar países muy obsoletas, como podemos decir, sino vamos a tratar de tocar los países que hoy día estamos nosotros escuchando en la noticia, cuál es el impacto, ¿verdad?, relacionado a la salud en su país. No vamos a abarcar muchos países, solamente unos cuantos, pero sí vamos a interiorizarnos más de la nuestra. Vamos a hablar del componente básico de una población, la demografía de nuestro país, determinar los problemas y prioridades de salud de la comunidad. Bueno, en esta unidad, como ya les mencioné, vamos a hablar de la pirámide poblacional. ¿Y qué es lo que es la pirámide poblacional? Así como su nombre lo dice, es una pirámide demográfica e histograma, dice, o gráfico de una barra en el cual uno puede observar la realidad de un país, ¿verdad? En ese pirámide o en esa pirámide se refleja, puede ser el sexo de un país, la cantidad de mortalidad, la cantidad de morbilidad que tiene el país, número de nacimientos, ¿verdad?, que tiene ese país. Por eso el concepto global, ¿verdad?, sobre pirámide poblacional es lo siguiente, que es un histograma o gráfico de barra dispuesta horizontalmente, cuya longitud es proporcional a la cantidad de personas que representa, dice, la edad, el sexo de la población, y en cada una de dichas barras, dice, dicha información sirve para saber el porcentaje de la población, así como yo les dije, pero en estas pirámides no solamente se puede incluir lo que es referente a la población, podemos también tener otros datos referente, por ejemplo, a la cantidad de hombres y mujeres, números de nacimientos que ocurre en dicho país, ¿verdad? Podemos también reflejar cuántos de los individuos de ese país o de esa población son escolarizados y cuántos no son escolarizados, ¿verdad? Cuántos son jóvenes y cuántos son adultos, cuántos son niños y cuántos son adolescentes. Bueno, entonces de ahí parte la importancia de conocer, de saber qué es lo que representa una pirámide poblacional, ¿verdad? Entonces, con esto yo no les voy a decir si se tienen que tragar de memoria todo lo que referente a la pirámide poblacional de cada país, no. Para que ustedes tengan un conocimiento global nada más de lo que representa de repente cuando ustedes tienen enfrente una pirámide y puedan ustedes interpretar. Bueno, ¿no hay preguntas hasta allí? Nada, podemos avanzar. Sí, profesora. ¿No? Bueno, y acá ustedes tienen en la diapositiva, ¿verdad?, una imagen, ¿verdad?, de una pirámide en el cual ustedes ven el reflejo de la cantidad del porcentaje de edad que están en el año 2010. Es una pirámide un poco atrasada, ¿verdad?, porque es lo que pude yo
traspolar en mi diapositiva, ¿verdad? Porque el 2019 solamente lo encontré en datos, pero yo lo que quería que ustedes tengan una noción, ¿verdad? Del cómo es una pirámide poblacional, ¿verdad? Y ustedes están viendo, ¿verdad? Esta pirámide poblacional, por ejemplo, nos describe el sexo, ¿verdad? Y también nos da en edades etarias, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres tenemos de 0 a 4 años, ¿verdad? Y lo mismo ocurre en los varones, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Va describiendo la cantidad de mujeres con sus respectivas edades y la cantidad de varones con sus respectivas edades también, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar estos datos, ¿de dónde les parece que vamos a obtener los datos? Nosotros no vamos a obtener ¿cómo les voy a decir? No vamos a tratar de obtener datos que no sean fidedignos. Y los datos que realmente son certeros son los datos que nosotros adquirimos a través de la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo, ¿verdad? Y que también estos datos son recabados en todas las instituciones prestadoras de salud también. ¿Y qué otra herramienta nosotros podemos utilizar para tener estos datos? Que no se hace todos los años. A ver. El censo. El censo poblacional realmente, ¿verdad? Entonces, el censo, ¿verdad? Es una de las herramientas también fundamentales del cual nosotros podemos tomar para elaborar una pirámide poblacional, ¿verdad? Porque esos datos que nosotros obtenemos van a ser veraces, ¿verdad? Porque para graficar una pirámide tenemos que utilizar datos que relativamente son certeras o certeros. Bueno, entonces a partir de ahora ustedes ya saben, van a ver ustedes diferentes tipos de pirámides, ¿verdad? Y es relacionado al objetivo, ¿verdad? De repente van a ver pirámides muy anchas en la base, ¿verdad? Y muy angosta en la punta, ¿verdad? Eso nos va a indicar de repente si estamos hablando de personas de mayores de edad o de menores de edad, ¿verdad? Vamos a tratar de clasificar nosotros qué grupo tenemos más, qué grupo tenemos menos. También nosotros podemos graficar, por ejemplo, la cantidad de hijos que tienen una persona en nuestro país. O sea que una persona generalmente nosotros calculamos 2.5, o sea que hasta 3 hijos, pero ustedes saben de que en nuestro país tenemos familias que son muy numerosas, que si nosotros nos ponemos a investigar, a hacer un trabajo de campo, vamos a encontrar incluso señoras que tienen más de 10, 11 y 12 hijos, ¿verdad? Si de repente ustedes nunca vieron en la parte operativa, en la parte rural, ustedes van a tener conocimiento de estos números de familias que son bastante numerosos, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que nos describe, por ejemplo, esta pirámide y es para que ustedes tengan un conocimiento si realmente en algún momento tienen que trabajar por algún tipo de este gráfico. Bueno, cuando nosotros hablamos de pirámides, también tenemos que conocer que existen tipos de pirámides. Están las pirámides que son estables y las pirámides que son progresivas, así como dice su nombre. Las estables son pirámides que corresponden a poblaciones en las que la natalidad y la mortalidad se mantienen constantes durante un largo periodo de tiempo. Esta pirámide estable, por ejemplo, nosotros ahora mismo no podemos utilizar en países donde está azotando, por ejemplo, la pandemia, porque la cantidad de mortalidad va creciendo día a día. Brasil, por ejemplo, estamos viendo que hay montones
montones de personas que están muriéndose a causa de este virus. Entonces, no va a ser estable si nosotros queremos utilizar una pirámide estable, no vamos a poder lograr porque va modificándose día a día, ¿verdad? El porcentaje de mortalidad en esos países. Gracias a Dios y la Virgen, a nivel país, nosotros tenemos muy poca cantidad de muertos referente a este virus, ¿verdad? Ustedes seguramente ya habrán visto por la prensa de que hoy se volvió a informar un muerto, ¿verdad? De los 10 que estaban internados. Entonces es muy poca la mortalidad. Se podría utilizar, pero tampoco es aconsejable utilizar estos tipos de pirámides eh, cuando está una pandemia ya establecida en nuestro país o en diferentes tipos de países, ¿verdad? Como ustedes saben que al hablar de pandemia es cuando hay una enfermedad o un tipo de virus que abarca muchas regiones, muchos países a nivel mundial, ¿verdad? Y cuando hablamos de epidemia, entonces ustedes ya saben, cuando hablamos qué diferencia hay entre epidemia y qué diferencia hay entre pandemia, ¿verdad? Esto, por ejemplo, estamos haciendo alguna retroalimentación nuevamente de las clases anteriores que habíamos dado, ¿verdad? Es muy importante porque de paso ustedes ya se van familiarizando con los términos y ya les va a ser mucho más fácil el día del examen para que ustedes puedan, por ejemplo, debatir qué es una epidemia, qué es una pandemia. Entonces, por eso yo les vuelvo a decir y les voy a seguir tocando algunos términos que ya hemos desarrollado. Bueno, entonces acá lo que ustedes tienen que saber bien que hay dos tipos de pirámides, que son las estables y que son las progresivas. Las estables no son aconsejables utilizar cuando la mortalidad o la natalidad entonces es muy fluctuante. Por ejemplo, ya les dije el ejemplo de la pandemia, ¿verdad? Pirámide progresiva, en cambio, este tipo de pirámide se observa una base muy ancha y una cima muy angosta, ¿verdad? Base ancha es porque están habiendo mayores números, puede ser de nacimientos o puede ser mayor número de muertos, ¿verdad? O vamos a hablar, si hablamos de enfermedades, cuando hay gran número de enfermedades, ¿verdad? Entonces la base es ancha y la cima es muy angosta, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de tipos de pirámides, también tienen que ustedes tener conocimiento de que hay clasificaciones de pirámides, ¿verdad? Algunas son regulares, irregulares, convexas, cóncava, recta o oblicua, teniendo en cuenta la forma que toma de acuerdo a los datos que nosotros le vamos cargando, ¿verdad? A eso se refiere. Pero lo que ustedes tienen que tener conocimiento son los tipos de pirámides, qué son las pirámides, ¿verdad? En qué caso se utiliza, entonces se utilizan para reflejar datos de una población, ¿verdad? Podemos reflejar en el número de nacimientos de una población, podemos reflejar en el sexo de una población. Entonces, son datos así muy precisos que se debe ubicar en una pirámide. Entonces, una persona que viene de afuera o que es ajena, por ejemplo, a la institución, viene y observa esa pirámide, tiene que tratar y tiene que saber describir lo que está viendo en esa imagen. Entonces, nuestra pirámide poblacional que nosotros estamos realizando tiene que hablar de por sí solo, ¿verdad? Los datos que nosotros traspolamos en esa pirámide, entonces, tienen que ser de fácil entender, ¿verdad? La persona que mira, entonces, debe decir, mira un poco la diapositiva anterior que yo les mostré, por ejemplo, vieron ustedes que el hombre pusieron de un color y las mujeres de otro color, entonces ustedes tienen que primero fijarse en
qué está describiendo esa pirámide, ¿verdad? Para que ustedes puedan entender. Bueno, entonces, clarito, ¿hay alguna duda en relación a la pirámide o tipos de pirámides? Nada. No, pero Bueno, entonces podemos seguir. Bueno, entonces, cuando hablamos nosotros de pirámide, tenemos que hablar de nuestra pirámide poblacional de Paraguay. Bueno, ustedes ya saben, esto no es nada nuevo porque lo hemos dado en el colegio, ¿verdad? Lo que es nuevo, entonces la actualización que se les da el día a día o en cada censo poblacional a nuestra cantidad de habitantes, ¿verdad? Que conforma nuestra nación paraguaya, ¿verdad? Hoy día decimos, ¿verdad? Este es el último censo que la población de Paraguay es de 7.053.000 personas aproximadamente, por lo que podemos considerarlo, dice, un país medio en cuanto a la población se refiere. Ustedes saben que Paraguay también es un país menos poblado comparativamente con otros. Ustedes saben de que hay países, mira, superpoblados y nosotros no somos tanto, a eso se refiere. Y menciona acá que la población masculina es del 50.85%, ¿verdad? Ligeramente superior a la femenina. En este censo fue, pero después cuando se volvió a actualizar, ¿verdad? Incluso dijeron, ¿verdad? De que mantiene, ¿verdad? Mantiene ese porcentaje. Entonces, hay más hombres que mujeres, ¿verdad? Entonces, ahí lo que dicen muchas veces los hombres, bueno, hay más hombres para mujeres que mujeres para hombres, ¿verdad? Entonces, son cosas que muchas veces resultan jocosas, ¿verdad? Pero es la realidad, ¿verdad? Se refleja entonces en nuestra pirámide poblacional, ¿verdad? Bueno, también nosotros cuando hablamos de nuestra población paraguaya, ustedes saben que nosotros tenemos la más poblada, es la región. ¿Qué región es la más poblada a nivel país? A ver. Sí, porque la mayoría de la gente, ¿verdad? Están asentadas hacia la parte, ¿cómo les voy a decir? Hacia la capital, ¿verdad? Y la occidental, que ustedes ya saben que es la más alejada, ¿verdad? Y son gentes, por ejemplo, los nativos y otros, los menonitas, ¿verdad? Son los que están ocupando esas tierras, ¿verdad? Entonces, muy bien. También eso ustedes tienen que saber, ¿verdad? Al hablar de nuestra población paraguaya, ¿verdad? Y también ustedes saben que es generalmente compuesta de mestizos, dice, ¿verdad? Hay nativos, hay de repente menonitas, hay de repente españoles, ¿verdad? Que también están en nuestro país, ¿verdad? Entonces por eso se refiere de que es un poco mestiza nuestra población. Bueno, acá ustedes ven, por ejemplo, esto para que tengan noción nomás de que la pirámide poblacional de Estados Unidos, miren un poco la población que ellos tienen. 327.352 millones de personas, ¿verdad? Es el tercer país más poblado del mundo, dice. En cambio nosotros, ustedes vieron nuestra población. Y acá también dice que la población femenina es el 50.52% del total, ligeramente superior a la masculina. Acá ocurre a la inversa de nuestra población, ¿verdad? Esto no es para que ustedes se aprendan de memoria, sino para que tengan un cuadro comparativo de lo que nosotros estamos dando nada más.
Y acá de Italia, ¿por qué hablamos de estos países? Porque ustedes están viendo que en estos países, por ejemplo, la pandemia está siendo más, ellos están siendo más azotados, ¿verdad? Tienen más número de muertos, ¿verdad? Y esto explica el motivo. También son montones de gente, mayor número de población ellos tienen, ¿verdad? Y podemos nosotros entonces decir, ah, bueno, ellos son tanto, de hecho, que si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo en el día, nos ponemos a hacer un cuadro comparativo otra vez con la pandemia, ustedes saben de que el test para ver el contagio de una persona era muy poco comparativamente a lo que ellos realizaban. Entonces, si nosotros hoy día estamos haciendo 600 test o 700 test, seguramente ellos estarán haciendo 3.000 a 4.000, incluso 5.000 test por día. Entonces, van a tener datos más elevados que la nuestra. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque tienen mayor número de población, ¿verdad? Y acá en Italia, por ejemplo, la población es de 60.467.827.000. También es un porcentaje significativo de personas, ¿verdad? Y es una pirámide típica de país desarrollado, dice, con tasa de natalidad y mortalidad baja y un crecimiento natural muy bajo, dice. Ellos tienen muy bajo la tasa de natalidad, por eso que en Italia hay mucho más personas mayores. Ustedes cuando de repente tienen conocidos en Italia, tienen personas con quien conversa, porque ustedes saben que la tecnología hoy día nos hacen tener amigos por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, si les tocó alguna vez hablar con gentes de Italia o que están viviendo en Italia, les va a decir, ¿verdad? Que la gente que se van de Paraguay para realizar labores, por ejemplo, de enfermería, muchas veces trabajan en hospitales y otras veces en casas particulares para darle asistencia a personas de mayor edad, porque dice que en Italia la gente adulta es lo que está crece más la población adulta y eso se refleja acá en esta pirámide poblacional, ¿verdad? Tienen tasa de natalidad baja, dice, no tienen hijo la gente, ¿verdad? No es como Paraguay, que hay muchísimos nacimientos, muchas familias numerosas y acá dice baja mortalidad, ¿verdad? Entonces, nos tenemos que traspolar un poco a lo que dice la prensa en relación a la mortalidad que ocurre en Italia, ¿verdad? Bueno, ya les vuelvo a decir que esto para que ustedes tengan un conocimiento global. En relación a Argentina, ven acá ustedes, ¿verdad? Su pirámide de población y la población que cuenta, ¿verdad? Por lo que puede considerarse un país con número significativo también de habitantes. La población femenina es ligeramente también superior a la masculina acá en Argentina, ¿verdad? Entonces son datos significativos que ustedes también tienen que manejar. ¿Quién me dice, por ejemplo, cómo se comporta la pandemia en Argentina teniendo en cuenta datos de alguna, de alguna prensa? A ver, Está un poco agresiva ahora, Alicia. también está agresivo ahora, ¿verdad? También ellos están sintiendo en carne propia, ¿verdad? Lo que es la pandemia, porque también tienen problemas en el área de la salud, están teniendo problemas en el área de la economía, ¿verdad? Y por ende, entonces nos toca muy de cerca también porque no nos estamos muy alejados unos de otros, ¿verdad? Bueno, y acá ustedes ven la pirámide poblacional de China. El dato de este habla por sí solo. Ven la cantidad impresionante de población que tiene y es el país más poblado del mundo, dice, ¿verdad? El, China es el primer país
generalmente se caracteriza como el primer país más poblado del mundo. Estados Unidos dice ser el tercer país más poblado del mundo. Y acá está el dato, mira, 1.395.380.000 personas puebla lo que es China, ¿verdad? Entonces, ustedes se imaginarán el impacto que causó, ¿verdad? Que causó esta pandemia solamente en ese distrito, ¿verdad? ¿Quién me recuerda el nombre? ¿De dónde azotó, dónde inició la pandemia en China? Wuhan, creo que se llamaba. Muy bien, así mismo, entonces en ese lugar se originó, pero se originó también en un lugar que estaba realmente pobladísimo. También nosotros tenemos que mencionar un poco que ellos también hicieron una tarea bien minuciosa, ¿verdad? A pesar de que no fueron expandiéndose a otra población, ¿verdad? Fueron allí, pero como ustedes saben de que son números grandes de número, poblaciones exageradamente numerosas es lo que conforma lo que es China, ¿verdad? Entonces, son datos que ustedes tienen que es muy importante que manejen. De repente si les dice, ¿por qué les parece que la pandemia fue más agresiva? Fue más agresiva allí por la cantidad de personas que contiene el país, ¿verdad? Fueron más, de repente perdieron más, perdieron ellos tiempo, ellos no le dieron la importancia suficiente a esta pandemia. Ellos minimizaron este virus, ¿verdad? Y al minimizar este virus, ustedes ya vieron el impacto que causó en ellos, ¿verdad? Gracias a Dios y la Virgen acá en Paraguay, nosotros pudimos tratar de frenar, ¿verdad? Porque hicimos buena letra al realizar la cuarentena. ¿Cómo se llamó la primera estrategia que se realizó? ¿Qué tipo de cuarentena se hizo? Cuarentena obligatoria. Cuarentena obligatoria. Y hoy día, ¿qué tipo de cuarentena nosotros estamos? Gente, profe, porque igual ¿Cómo? ¿Cómo? una cuarentena inteligente. Sí, la cuarentena inteligente, ¿verdad? ¿Por qué les parece que por qué se llama inteligente? ¿De qué depende esta cuarentena? Vamos a tocar un poco porque justo estamos hablando de, de la situación de salud del país, ¿verdad? ¿Quién me dice? Por el mecanismo de acción en que se toman los factores de riesgo. Realmente, porque depende de uno mismo para que tome los recaudos pertinentes para evitar que se infecte o se contagie o le contagie a otra persona. Pero ustedes están viendo por la prensa de que hay mucha gente que no le da la importancia suficiente y dice, no, este es así como dice el presidente de Brasil, y ustedes ven cómo está siendo azotado Brasil por esta pandemia. Es una pequeña gripecita, dice, ¿verdad? Y muchas veces nos toca muy de cerca escuchar esos tipos de comentarios de personas con quien nosotros estamos tratando, por ejemplo, el día a día. O ustedes se van en un sitio, o pues el súper es el que más concurrido está. Van a ver personas de que sí aparentemente utilizan sus tapabocas, pero solamente cubre la nariz, por ejemplo, ¿verdad? De eso depende también la respuesta que podremos tener nosotros, porque si nosotros no realizamos las medidas como corresponde, también no va a ser. ¿Por qué es inteligente? Porque el 50%, yo digo que es luego el 90% depende de nosotros, ¿verdad? Porque el Estado nos ofrece las condiciones
básicas, mínimas, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Le estaba diciendo que de repente ustedes pueden verle a personas que utilizan su tapaboca, pero solamente se cubre la boca, se cubre el cuello, se cubre el mentón, deja la nariz y la boca al descubierto. Y vuelvo a decir que a través de las gotitas de salivas o las gotitas, ¿verdad? Que nosotros emanamos al reírnos, al estornudar, al toser, ¿verdad? Entonces es crucial para que se nos contagie, ¿verdad? Y si esa persona está mal utilizando, ¿verdad? El equipo de protección, ya sea para él como para que nos protejamos de él nosotros, entonces yo creo que hay todavía mucha tarea que debemos de ir mejorando. Y ustedes como agente, como futuros profesionales de salud, ya tienen conocimientos básicos de lo que es la prevención, de lo que es la promoción, entonces muchas veces tienen que intervenir en esta situación. A veces la gente les va a tomar mal y otras veces tal vez nos agradezcan, ¿verdad? Porque hay personas que son agresivas cuando le decís, tu tapabocas estás usando mal, no te lavaste la mano, no te pusiste el alcohol o estás muy cerca de mí, podés retirarte un poquitito más. ¿No tuvieron todavía ningún incidente como esa en su vivir diario a partir de esta cuarentena inteligente? Pregunto. Sí, mi papá. Yo no, yo desde que empiezo no salgo de casa. Sí, es lo mejor, ¿verdad? Porque esta cuarentena inteligente no es para que la gente también salga y haga lo que quiera, tiene que salir lo justo y necesario, nada más, ¿verdad? Entonces, que la gente aprenda el estilo de vida de no salir por salir nomás, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la población, de la situación actual de salud de una población, de una comunidad, tenemos que tener también en cuenta los componentes básicos de una población. Y los componentes básicos de una población no son uno solo, son tres, ¿verdad? ¿Y por qué les parece que uno de los componentes básico es el nacimiento? Recién dijimos. ¿Quién me dice? Es muy importante que nosotros conozcamos, ¿verdad? Número de nacimientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de ellos nosotros podemos tomar intervenciones, podemos realizar programas, podemos hacer diferentes intervenciones si conocemos el número de nacimientos, ¿verdad? Y si conocemos el número de fallecimientos también, ¿verdad? Porque son cosas que nosotros debemos manejar, debemos conocer. Nacimientos, quiénes o cuántos fallecieron, también es muy importante las migraciones, ¿verdad? Porque acá también tenemos que tener en cuenta nosotros que cuando hablamos de migraciones, tenemos gente que van y gente que vienen, ¿verdad? ¿Por qué les parece que es muy importante en salud pública conocer, teniendo también un ejemplo actual de la pandemia que estamos viviendo? A ver, Para controlar los riesgos, profe. controlar focos, ¿verdad? Controlar los focos, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, si conocemos quiénes. No ocurra descontrol. Exactamente, ¿verdad? Es muy importante que nosotros tengamos estos datos, porque si nosotros no tenemos estos datos, realmente pareciera que nuestra intervención no tendría validez, ¿verdad?
¿De dónde sacaríamos estos datos? Más o menos son retroalimentaciones. A ver. ¿Mm? El registro civil. También. Sí, excelente. Y Después, agencia de migraciones. también, sí, nosotros tenemos que tener todos los datos necesarios, ¿verdad? Y cuando nosotros, por ejemplo, queremos números de nacimiento y queremos cotejar, por ejemplo, con nacimiento en una institución, ¿qué vamos a ir a pedir nosotros? Actas de nacimiento. Puede ser, ¿verdad? Acta de nacimiento o también podemos decirle a la gente del área de partos, ¿verdad? Que nos den o nos presten un poco el libro de partos, ¿verdad? En donde están registrados nombre de la madre, qué hora tuvo su parto, qué sexo tuvo, ¿verdad? Cuánto pesó su bebé, ¿verdad? Y ahí de esos datos nosotros podemos hacer trabajos maravillosos. Por ejemplo, podemos ver cuántos niños nacieron con bajo peso, cuántos niños nacieron, por ejemplo, con algún tipo de patología, ¿verdad? Porque en ese libro ustedes van a tener completito esos datos, ¿verdad? Entonces, los tres componentes nosotros importantísimos entonces son nacimiento, la mortalidad o el fallecimiento y la migración, ¿verdad? Nos interesa saber nacimiento porque tenemos que saber número de nacimientos que se producen en un año por cada 1000 habitantes. Eso es también un componente importante que ustedes deben manejar. Y lo mismo ocurre con el fallecimiento o la tasa de mortalidad, ¿verdad? Que es parecido, pero acá es número de defunciones que se producen por un año por cada 1000 habitantes, ¿verdad? Y migraciones, así como su nombre lo dice, ¿verdad? El número de inmigrantes o emigrantes que se produce en un año por cada 1000 habitantes. Son datos muy importantes que nosotros debemos conocer. Cuando hablamos de población, también no debemos dejar de lado de mencionar que están lo que son población absoluta y población relativa. ¿Verdad? Es muy importante. La población absoluta, entonces, es el número total de personas que habita un determinado lugar en un periodo específico, dice, ¿verdad? Entonces, solamente en un periodo específico. Y la relativa, en cambio, es la cantidad de personas, ¿verdad? Que en promedio ocupa un área, o sea que solamente un área determinada, ¿verdad? Eso se refiere a población relativa, ¿verdad? Esto es para que ustedes solamente manejen, no es para que se graben así de memoria ni no les voy a sacar en el examen, ¿verdad? Bueno, también ustedes tienen que saber de que hay, cuando hablamos de población, también que hay tipos de poblaciones humanas, ¿verdad? Tipos de poblaciones humanas, ¿verdad? Están también, cuando hablamos de población, están la población local, la población urbana, la población rural. ¿Quién me puede decir ejemplo de población rural? A ver, población rural. Así como su nombre lo indica, entonces son cuando un grupo de personas habitan en zonas rurales, ¿verdad? Y generalmente estas zonas son lugares donde hay mayor producción ¿cómo les voy a decir? De producciones agrícolas, ¿verdad? En estos espacios también tienen grandes densidades de territorios, ¿verdad? Donde ellos cultivan, ¿verdad? Eso es la rural. Y la urbana, como ustedes saben, ¿verdad? Yo no sé si toditos ustedes están en zona urbana o están en zona rural
Cuando nosotros, por ejemplo, nos ubicamos acá yo soy de Itagua, por ejemplo, ¿verdad? Estamos acá, la Universidad Uninorte está en un área urbana, ¿verdad? Bueno, pero no porque nosotros acá estemos en un área urbana, estamos en Itagua, también acá hay áreas rurales, por ejemplo, nos extendemos un chiquitito más hacia allá y vamos a tener compañías, ¿verdad? Y esas ya son zonas rurales, ¿verdad? Donde nosotros generalmente realizaremos nuestra intervención cuando nos toque trabajar con una comunidad X. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la comunidad perfecta para que nosotros trabajemos? ¿Nos convendría más área rural o área urbana? Área rural. Muy bien, área rural. ¿Por qué te parece que nos convendría más área rural? Porque allí, ¿qué cosa? Hay menos atención, la gente son más humilde y más fácil acceso en comunicación. Ujú. Excelente, ¿verdad? Porque son grupos de riesgos más vulnerables. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros iniciamos nuestro módulo? Dijimos que hay grupos de riesgos, ¿verdad? ¿Y qué son los grupos de riesgos? Son los que son más vulnerables a adquirir ciertos tipos de enfermedad, de patología, ¿verdad? Y acá la compañera describió de que sí. Muchos tienen dificultad para acceder a una asistencia sanitaria, muchos tienen dificultad, por ejemplo, de acceder a medicamentos, muchos tienen dificultad para acceder a saneamiento, por ejemplo, básico como agua potable, ¿verdad? Muchos todavía están sin luz, ¿verdad? Entonces, excelente, nuestro aporte sería mucho mejor en un área rural. Muy bien. ¿No hay preguntas hasta acá? Todo clarito, ¿verdad? Sí, Bueno, profe. y acá entonces describe lo que yo les dije, ¿verdad? Yo ya les dije lo que estaba, qué es el concepto, cuáles son los componentes, pero acá habla de la tasa ya. Cuando nosotros hablamos de natalidad es solamente nacimiento. Cuando nosotros hablamos de mortalidad es solamente muerte o fallecimiento. Pero cuando nosotros le ponemos ya acá la tasa de natalidad ya es número de nacimientos que se produce en un año por cada 1000 habitantes, ¿verdad? Eso es la tasa de natalidad. De repente, si yo les pongo número de nacimientos que ocurre en un año por cada 1000 habitantes, es natalidad, es tasa de natalidad, es tasa de mortalidad o es nacimiento. Por decir, les doy nomás una pista así. ¿Qué ustedes me van a decir? ¿Qué van a marcar? Por ejemplo, yo les doy una pista, de repente esto puede salir en el examen para que ustedes tengan ya un conocimiento, así que no les sorprenda, por ejemplo, estos tipos de preguntas. ¿Qué van a Tasa de marcar? Tasa de natalidad, ¿verdad? Ese van a marcar ustedes, porque yo les pregunto a ustedes, ¿verdad? Es número de nacimiento que se produce en un año por cada 1000 habitantes. Les puse varias opciones, ¿verdad? Les puse natalidad y ya les dije que natalidad es solamente nacimiento. Y cuando hablamos de tasa, ya hablamos de número. Excelente. Muy bien. Cuando hablamos de tasa de mortalidad ocurre lo mismo, ¿verdad? Y cuando las migraciones, yo les digo, por ejemplo, la tasa de migración, es decir, número de inmigraciones y emigraciones que se produce en un año por cada 1000 habitantes. Sí o sí les tengo que poner tasa de migraciones para que ustedes me respondan de la manera en que está viendo ahí en la diapositiva, ¿verdad? Todos estos materiales ustedes ya tienen en la plataforma. Entonces, para cuando tengan tiempo, ya le den así una leída. Bueno, a ver un poco, estos son los conceptos que ustedes tienen que manejar, ¿verdad?
Y acá volvemos a hacer como una réplica, ¿verdad? Que la demografía, ¿verdad? La demografía del país, dice, según la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo, acá ya está un poco más actualizado. Nosotros hace rato era 7.503.000 habitantes, creo, o 552, no recuerdo bien en la diapositiva, pero este ya es actualizado. En el último censo ya es 7.152.703 habitantes, ¿verdad? La población que ya figura allí, la esperanza de vida es 73.99 años, dice, o sea que una persona puede vivir hasta 73 años, 74 años, pero esto también es relativo porque ustedes me van a decir, pero yo tengo mi abuela que tiene 80, 90 años. Sí, realmente esto es como un promedio nada más. Y en relación a la fertilidad, lo mismo también. Dijimos 2.4 o 2.45, ¿verdad? Pero esto es 2, 3. Pero también existen mujeres que tienen hijos numerosos, ¿verdad? Esto solamente es como una retroalimentación nada más, ¿verdad? Cuando a ustedes les da, por ejemplo, como una pregunta, ¿cuál es la esperanza de vida en Paraguay? Entonces, ustedes pueden poner, y bueno, la esperanza de vida de una persona, ya sea del sexo masculino o femenino, entonces varía o oscila entre los 73 a 74 años de edad, pero esto también es relativo. Puede ser hasta tal año, ¿verdad? Pero esto es lo que se realizó un estudio así de investigación, ¿verdad? Y se llegó a esta conclusión de que cuál es la esperanza de vida, ¿verdad? Lo que se supone, ¿verdad? De repente puede ser otra la realidad y ustedes saben, ¿verdad? De que hay muchas personas jóvenes, ¿verdad? Medianamente jóvenes que ya no llegaron a esta edad, ¿verdad? Por A o B motivo, ¿verdad? Y en cambio la tasa de fertilidad también es relativo, ¿verdad? Lo que nosotros hoy día tratamos de trabajar es para que las mujeres en el área rural puedan llegar a la atención de la salud reproductiva, ¿verdad? Ustedes ya saben, cuando hablamos de salud reproductiva, ¿a qué nos referimos? A ver, ¿quién me dice? A ver. ¿Quién se Al anima? número de hijos que desea. Sí, cuando nosotros hablamos de la salud reproductiva, ¿verdad? Entonces es la salud que se refiere, por ejemplo, a la mujer, ¿verdad? Puede ser que ellos puedan seleccionar el número de hijos que quieran, puedan espaciar sus embarazos, ¿verdad? Porque ustedes saben de que hay mujeres de que cumplen 9 meses o que de nacimiento su bebé y ya van a escuchar, sí, un poco, ya está otra vez embarazada doña María, ¿verdad? Vino ya otra vez a su control prenatal y dice que su bebé estaba mamando, ¿verdad? Entonces, son cosas como esas las que ustedes van a escuchar dentro de la comunidad. Bueno, entonces es muy importante la intervención que ustedes puedan hacer en relación a la salud reproductiva. Por ejemplo, cuando hablamos de tasa de fertilidad, ya saben lo que es, ¿verdad? ¿Y cuál sería la intervención de usted en la comunidad? Ya dije, ¿verdad? Que es muy importante nosotros realizar, ¿verdad? Una atención de salud reproductiva, ¿verdad? ¿Para qué? La compañera dijo, para tratar de, para saber, ¿cómo dijiste? Repetime un poco. Para controlar los números de hijos que Es desea. muy bien, ¿verdad? Para controlar los números de hijos que desea. Entonces yo digo, yo voy a tener 4 hijos, ¿verdad? Pero voy a tener que saber espaciar, ¿verdad? Entonces todas esas intervenciones son lo que ustedes van a realizar a nivel comunitario, ¿verdad? Entonces, cuando a ustedes les toque, por ejemplo, trabajar en la comunidad,
y les dicen, por ejemplo, no puede hacer un trabajo de demografía de esa comunidad. ¿Cuáles son los datos que ustedes van a tomar en cuenta? ¿Mm? A ver. Ahí enfrente tienen. Tasa de fertilidad, profe. Bueno, entonces los datos que ustedes tienen que tener en cuenta cuando se les toque, ¿verdad? La oportunidad y les dicen, están ustedes trabajando en una población de muy alejada, ejemplo, de Paso Yobay, ¿verdad? Alguien viene y les dice, ¿me podés pasar la demografía de esa comunidad donde estás realizando tu labor? No va a ser nada de otro mundo, ustedes ya van a saber, bueno, me pide, yo debo saber, la población de Paso Yobay es de 120 personas. La esperanza de vida, van a ver ustedes, ¿cuántas personas habitan en esa comunidad? ¿Cuántas personas tienen 75, 78 o si la mayoría de los adultos mayores mejor dicho bien, ¿verdad? Son de 80 años. Entonces ustedes van a poner, la esperanza de vida de esa comunidad es de 80 años o 82.5% porque algunos tienen 82 y otros 83, ¿verdad? Y la tasa de fertilidad, verá que ustedes censaron 50 mujeres, ¿verdad? Y la mayoría tenían 6 o 7 hijos. Entonces ustedes van a poner la tasa de fertilidad en Paso Yobay es de 6.5 por hijos por mujer, ¿verdad? Entonces les va a decir, ¿y cuál es la intervención que vas a hacer? ¿Cuál va a ser la intervención tuya? Entonces pueden responder ustedes. La intervención mía en mi comunidad es trabajar, ¿verdad?, con las personas en relación a la salud reproductiva, trabajar con las personas que tienen edad fértil para tratar de disminuir el número de hijos, porque ustedes van a ver, si esa mujer que tiene 6 o 7 hijos, tiene su marido, si trabaja, si tiene agua potable, si tiene techo, si no vive en hacinamiento, ¿verdad? Todo eso. Entonces, es abismal el trabajo que ustedes pueden hacer y pueden responder cuando alguien les dice, por ejemplo, la demografía de tu comunidad. Entonces, no es otra cosa, sino estos datos que ustedes están viendo. Ya van a manejar, pero al dedillo. No, no digo, ¿verdad? Si antes del desarrollo de nuestro módulo, alguien les pregunta a ustedes demografía de la comunidad donde estás trabajando, yo creo que se iban a embarrar muchísimo, ¿verdad? Van a ustedes divagar, bueno, le voy a poner esto de mi país, no, de la población donde está nada más, entonces ustedes se abocan población, esperanza de vida, la tasa de fertilidad, le describen solamente lo que es esa comunidad y nada más. Y de repente si ustedes quieren hacer alguna intervención, entonces van a abocarse a los datos que más les llama la atención, en estos casos el número de hijos, ¿verdad? Porque otro dato relevante, no sé cuál podría ser, ¿verdad? Porque no vamos a poder pensar, por ejemplo, nosotros, si esa comunidad tiene 150 habitantes, nomás no vamos a pretender que llegue a 500. No, eso no vamos a poder intervenir. La esperanza de vida tampoco podemos intervenir, ¿verdad? Porque a lo mejor depende de su estilo de vida. Ustedes saben que en las comunidades rurales mucha gente se alimentan bien y otras gentes sí que venden sus productos y vienen a llevar cosas que no son nutritivas, ¿verdad? Canjean ellos. También ahí está va a jugar un papel muy importante la educación que ustedes le hagan a esa familia. Entonces, y en relación a la tasa de fertilidad, sí que pueden hacer
trabajo maravilloso, ¿verdad? Hablando de la salud reproductiva, ustedes le pueden ofrecer cuáles son las medidas que pueden utilizar para evitar números de hijos muy repetitivos, ¿verdad? No solo existen medidas para las mujeres, también existen las medidas de cuidado también para el hombre. ¿Alguna pregunta? ¿No se cansaron todavía? ¿No quieren merendar todavía, verdad? ¿Vamos a seguir o van a tomar su merienda y continuamos después? Seguimos. Sí, profe. Seguimos entonces. Bueno, entonces, ¿cuáles son los problemas de salud que nosotros generalmente encontramos y debemos intervenir? Y ustedes acá ven en la diapositiva, ¿verdad? La mala calidad del agua de consumo, ¿verdad? Solamente nosotros tenemos que intervenir la mala calidad del agua que consumimos o también lo que utilizamos para la higiene, para los alimentos, engloba todo, ¿verdad? Engloba todo. Y acá también ustedes van a ver, ¿verdad? Baja cobertura de alcantarillado. Hay lugares luego que no hay, van a ver ustedes raudales por doquier, ¿verdad? También la alta morbimortalidad de enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué les parece que hay tanta alta morbimortalidad de enfermedades cardiovasculares? A ver, depende también del estilo de vida, ¿verdad? Sí, Después, ¿qué nosotros podemos hacer al respecto? ¿Por qué le pusimos nosotros a esta enfermedad cardiovasculares también entre los problemas de salud que generalmente, porque es un porcentaje elevado en nuestro país la muerte por enfermedades del corazón, ¿verdad? Muchas veces ustedes van a escuchar, sí, y infartos, hay corazones así, dicen, ¿verdad? Entonces, hay hay muchos números de personas que padecen estos tipos de enfermedades, pero también se puede prevenir esto, ¿verdad? sí, con ¿Cómo? la buena alimentación. Muy bien, ¿verdad? Buena alimentación, ¿verdad? Después, ¿qué más? Cosas que Eh, nosotros que no queremos hacer. También ejercicio. Caminatas, ¿verdad? Después, que esa persona asuma con responsabilidad, ¿verdad?, el cuidado de su salud, ¿verdad? Porque muchas veces la persona no es responsable en relación al tratamiento que uno le quiere, ¿verdad?, le quiere ofrecer, ¿verdad? Darle a conocer a esa gente también los riesgos que puede producir, ¿verdad? Porque generalmente ellos, porque no se asustan generalmente lo que no le dan, le restan importancia, ¿verdad? También le tienen que decir ustedes que el cigarrillo también es un veneno mortal, ¿verdad? Sí, Bueno, entonces hay que enseñarle, ¿verdad?, de que deje el hábito de fumar, por ejemplo. ¿Y qué otra cosa? De beber. Muy bien, el alcohol, ¿verdad? Muy bien, entonces esas son las intervenciones que ustedes van a realizar. Acá, por ejemplo, no aparece, ¿verdad? Lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? De que solamente les menciono la mortalidad, enfermedades cardiovasculares. Ustedes ya me están diciendo de que cuáles son las medidas que uno puede realizar para evitar estos tipos de enfermedades, ¿verdad? Entonces me dicen alimentación saludable, el consumo del alcohol, que no debe consumir alcohol, ¿verdad? Que deje el cigarrillo, ¿verdad? Que es muy importante que ellos también
valoren los tratamientos que nosotros le ofrecemos, ¿verdad? Y que hacerle entender cuáles son los riesgos, ¿verdad? Porque muchas veces no tienen, parece, idea de qué le puede ocurrir y ellos no, ¿cómo les voy a decir? No se empoderan del tratamiento que uno le ofrece, ¿verdad? También es muy importante el control de la presión arterial regularmente, ¿verdad? Control también, qué cosa también a veces se consume mucho cuando consumimos carne, asado, la parte Sal. grasienta, hay sal y gorduras, ¿verdad? Entonces Sí. son esos consejos que ustedes tienen que manejar para tratar de ayudarle a la gente dentro de la comunidad. Así como les dije, no aparece eso en las diapositivas, de repente ustedes ya tendrán en los materiales, pero es algo práctico que ustedes pueden ir poniendo. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuáles son las intervenciones que ustedes pueden realizar cuando les toque tratar usuarios con enfermedades cardio o para prevenir enfermedades cardiovasculares? Ustedes ya me dicen todo lo que me dijeron, ¿verdad? Porque están diciendo cosas que son fidedignas y valederas para un tratamiento, para una prevención dentro de una comunidad. Excelente. También hablamos de que hay una alta morbilidad por, ¿qué eso es? No es mortalidad, morbilidad. Mucha enfermedad por, Enfermedad de transmisión sexual. muy bien. ¿Y por qué les parece que hay mucho, verdad? Porque hay todavía pendiente, ¿verdad? Algo en la salud pública. ¿Qué, por ejemplo? A ver. Planes para la Concientización. prevención. Exactamente. Después. Concientización de la persona. Muy bien, ¿verdad? Y ustedes saben que hay montones de enfermedades que se contagian a través de la relación sexual, ¿verdad? Pero que también toda esa cantidad de enfermedades podemos prevenir a través de una promoción, ¿verdad? Y a través de una prevención, darle a conocer a la gente, ¿verdad? Y si ellos, por ejemplo, no conocen, no dimensionan esa enfermedad, qué tipo de enfermedad pueden ocasionar en ellos, ¿verdad? Una falta de cuidado extrema, ¿verdad? Yo creo que no, así como hablamos de la enfermedad anterior, también le van a restar importancia, ¿verdad? Muchas veces ustedes van a escuchar que hay gente que dice luego, no, que se va a enfermar, no, eso es mentira. A veces hasta te dicen, hay personas que dicen que hasta el SIDA no existe, ¿verdad? Es aquella persona que de repente no tiene noción de lo que puede adquirir a través del contacto sexual. ¿Cuáles son las enfermedades que uno puede adquirir por contacto sexual? A ver. Si yo les pongo, por ejemplo, una pregunta así, ahí dice alta morbilidad por enfermedad de transmisión sexual, dice, ¿verdad? Es ETS, ¿verdad? Y también a veces puede ser ITS, ¿verdad? Infección del tracto sexual, ¿verdad? ¿Qué, por ejemplo, pueden ser las enfermedades? A ver, uno saben ustedes así al dedillo, lo saben, ¿verdad? ¿Cuál es? VIH, sífilis, Muy bien. gonorrea. Muy bien, ¿verdad? Son enfermedades así conocidísimas, ¿verdad? De que uno de repente escuchan por la prensa o muchas veces en los colegios, ¿verdad? Porque ustedes saben de que son las enfermedades que son de fácil contagio en una relación sexual, ¿verdad? No voy a empezar a decirle cuáles son las características, no, porque nosotros acá lo que vamos ahora a manejar es qué cuidados le vamos a decir que realicen, ¿verdad? Entonces, la higiene, ¿verdad? Que utilicen las protecciones de barrera, ¿verdad? Y nosotros le vamos a dar a conocer cuáles son, ¿verdad?
Después también tenemos la alta mortalidad por hepatitis A, dice, pero esto ya es en la parte más asistencial, ¿verdad? Y ustedes saben de que estos son también, se contagia a través de, ¿cómo se contagia la hepatitis? Fecal oral. Muy bien, ¿verdad? Entonces ustedes van a darle, ¿qué cosa le van a dar? Orientaciones. Sanitario. Orientaciones higiénicas, Ujú. orientaciones higiénicas o Sí, sanitarias. muy bien, porque ustedes saben de que son letal, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando hablamos nosotros de problemas de salud, estamos mencionando la mala calidad del agua de consumo, la baja cobertura del alcantarillado, la alta morbimortalidad de enfermedades cardiovasculares, alta morbilidad por enfermedad de transmisión sexual. También mencionamos la alta mortalidad por hepatitis A, mortalidad perinatal elevada. ¿Por qué les parece también que nos interesa a nosotros la mortalidad perinatal? ¿Mm? A ver. ¿Mm? La salud de la mujer y también su reproducción. Exactamente, ¿verdad? Porque si nosotros no le restamos importancia a la mortalidad perinatal, ¿verdad? Vamos a tener un número elevado de esto, porque cuando hablamos de perinatal, ustedes saben que es la muerte del recién nacido, ¿verdad? La muerte del recién nacido, ¿verdad? Entonces, si nosotros le cuidamos a la mujer y al niño, ¿verdad? Entonces no vamos a tener una alta mortalidad perinatal, ¿verdad? Porque esto es cuando ocurre la muerte, ¿verdad? En los niñitos dentro de las 28 semanas del embarazo, ¿verdad? Después, la alta morbilidad por neoplasia de cervix. También tenemos intervenciones grandiosas que podemos hacer para evitar esto. ¿Cómo podemos evitar? El archivo multimedia seleccionado mayor a 100 MB. A ver. Apaguen su micrófono, se escucha todo su audio. La alta morbilidad por neoplasia de cervix. ¿Cuál es nuestra intervención como salubrista acá? ¿Cuál es el procedimiento que muchas mujeres hasta hoy día no quieren realizarse? El Papa Nicolau. El Papa Nicolau, la colposcopía, ¿verdad? Incluso nosotros hoy día tenemos una vacuna, ¿verdad? Que se le aplica, que ya hemos dicho, ¿verdad? A las niñitas a partir de los 10 años se le aplica, ¿verdad? La vacuna contra la HPV, ¿verdad? Y ustedes saben que la HPV es precursora del cáncer de cervix en la mujer. Entonces nosotros tenemos todos los elementos necesarios para evitar esto, ¿verdad? ¿Qué depende de nosotros entonces? Darle a conocer, incentivarle, orientarle a esa mujer, ¿verdad? Porque a lo mejor muchas veces por desconocimiento mismo ellos no realizan estos tipos de control, ¿verdad? El PAT, ¿verdad? Que ustedes saben que se tiene que hacer y cada cuánto se tiene que hacer. La colposcopía también, que es un estudio más específico del cuello uterino, ¿verdad? Entonces, la intervención como salubrista de ustedes debe ser global cuando hablamos entonces en relación a la morbilidad por neoplasia. No solo ustedes van a abocarse también en relación a las neoplasias de cervix, también ustedes cuando están enfrente de una mujer, también ya le tienen que orientar que se tiene que hacer el control periódico de sus mamas, ¿verdad? Entonces son acciones de salud pública que si
nosotros realizamos así como corresponde, seguimos todas las directivas, nosotros vamos a evitar un gran número entonces de enfermedades neoplásicas relacionadas a las neoplasias del cérvix. O también si hablamos de neoplasias de mamas, entonces, o viceversa. También otro problema de salud que ya se mencionó cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, entonces es el tabaquismo, ¿verdad? El tabaquismo también es algo que nosotros tenemos que tratar de introducir, ¿verdad? En nuestros programas de prevención. Cuando hacemos promociones, también nosotros no tenemos que olvidarnos de este consumo, ¿verdad? Porque saben que también producen enfermedades muy letales, ¿verdad? Ya sea a nivel pulmonar, puede producir también en otros órganos. Y no precisamente la mujer o el hombre que fuma, la persona, ¿verdad? Englobamos que fuma es el que es perjudicado, ¿verdad? También es la persona que rodea a la persona que está fumando, ¿verdad? No solo el que consume, sino que también, así como los vuelvo a mencionar, el que está dentro del recinto, el que está oliendo el tabaco, ¿verdad? También otro problema es el bajo peso al nacer. ¿Por qué nos interesaría saber bajo peso al nacer? ¿Y por qué les parece que hay todavía esos problemas en el área de salud? A ver. Por los escasos recursos de las embarazadas Puede ser, ¿verdad? que no llevan una alimentación adecuada por no tener recursos económicos para llevar una buena salud de su embarazo. Muy bien, ¿verdad? Excelente, porque esa es la acción nuestra, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos o nos enteramos o tenemos enfrente a una mujer embarazada, nosotros tenemos que darle entonces todas las orientaciones necesarias, desde el inicio de su embarazo hasta el final de su embarazo. ¿Cuáles son, por ejemplo, los tratamientos que ella debe ser o debe realizar entonces para evitar que su bebé nazca con bajo peso, ¿verdad? Y ustedes saben de que hay diferentes causas, ¿verdad? Ya sea muchas veces relacionado a la parte materna, ¿verdad? O incluso puede ser relacionada también a lo que la compañera está diciendo, ¿verdad? Incluso ustedes cuando hablan de bajo peso al nacer, también otro que se le asocia a este tipo de bebé que nacen con bajo peso también es en las madres que fuman mucho, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra intervención allí? Le vamos a orientar a esa madre, por ejemplo, que deje de fumar, deje de beber alcohol y lo que la compañera, por ejemplo, dijo, que consuma dieta saludable, ¿verdad? De tal manera que se va a conseguir entonces que la mamá se alimente saludablemente, consuma, por ejemplo, las vitaminas que debe ella recibir desde a partir del tercer trimestre o del primer trimestre. ¿Qué vamos a lograr? Asegurar la vida del bebé y la salud de la madre. Muy bien, ¿verdad? Porque nosotros vamos a lograr entonces asegurar, ¿verdad? La salud del bebé, también de la madre, porque ustedes saben que un embarazo no bien tratado es producto, ¿verdad? O da fruto de niños bajo peso al nacer uno, ¿verdad? Puede aparecer otras patologías, ¿verdad? Y en la mamá también, aquella que no fue tratada
debidamente puede aparecer patologías o puede aparecer otro tipo de inconvenientes en el momento del parto, ¿verdad? Aquella madre que no consumió, por ejemplo, muchas vitaminas, hierros, si de repente en el momento del parto empieza a sangrar, entonces las complicaciones van a ser mucho más peores en aquella madre, ¿verdad?, que realizó de una buena manera su tratamiento, ¿verdad? Entonces, es muy importante aquí hablar de estos tipos de problemas porque son problemas en los cuales nosotros podemos intervenir como salubristas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta allí? No, profe, todo claro hasta ahora. Clarito, ¿verdad? Bueno. Bueno, entonces, cuando nosotros llegamos a una comunidad, tenemos que tratar de identificar problemas, ¿verdad? ¿Y cómo les parece que identificaríamos estos problemas? Tenemos que hacer nosotros como una ayuda a memoria para identificar, ¿verdad? Y acá, valga la redundancia, ¿cómo identificar el problema? Dice, identificación del problema. Realmente se identifica. Por ejemplo, si nosotros nos vamos en una comunidad X y vemos, por ejemplo, que hay mayor grupos de personas hipertensos que diabéticos. Entonces nosotros vamos a trabajar por ese grupo de personas hipertensos, ¿verdad? Pero tampoco le vamos a dejar de lado a esa persona que está con una glicemia alta o que son diabéticas conocidas y tratadas, ¿verdad? Porque ustedes saben de que si nosotros le identificamos bien al problema dentro de la comunidad, nos vamos a ver, por ejemplo, obligada y vamos a tener la seguridad de que nuestra intervención va a ser la correcta, no va a ser una intervención equívoca. Si yo no le conozco a mi comunidad, puedo realizar intervenciones equivocadas, ¿verdad? Incluso si yo no le conozco a mi comunidad, le vuelvo a decir el ejemplo de un grupo de personas hipertensas que son, mi comunidad es de 120, 100 son hipertensos. Un ejemplo así vagal nomás para que nosotros nos orientemos bien. Y 20 son con problemas de diabetes, pero son todo tratados. Si yo no le identifico bien a mi población, tal vez inicie con 20 grupos de personas, ¿verdad? Y le dejo de lado a estos 100 que son de mayor riesgo. Entonces, de ahí arranca la importancia, ¿verdad? De que yo le conozca, le identifique a mi población, ¿verdad? Identifique el problema, ¿verdad? Y tengo que observar las necesidades y sentidas en esa población también, ¿verdad? Ustedes tienen que ir a observar y ver qué es lo que ellos necesitan, qué están sintiendo ellos, ¿verdad? Y también tienen que hacer un diagnóstico territorial, ¿verdad? Es muy importante porque si nosotros no hacemos un diagnóstico territorial, ¿verdad? Tal vez, ¿cómo les voy a decir? Para que tal vez nuestra intervención no sea la correcta, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes acá van a ficharse bien es que ustedes cuando van a realizar una intervención en una comunidad tienen que identificar los problemas. ¿Cómo van a realizar esa identificación? Y ahí ya les dije, ¿verdad? Primero, ¿qué dijimos? A ver. Identificar la población, Sí. identificar el problema, Muy bien. Observación. ¿Cómo? Observación. Muy bien, van a observar, ¿verdad? Observar y sentir cuál es la necesidad, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de diagnóstico territorial, es muy importante, ¿verdad? Porque nosotros allí vamos a ver la complejidad de esa comunidad, ¿verdad? Porque si nosotros no sabemos cuál es tan complejo, cómo tenemos que llegar, ¿verdad?
que por ejemplo nos van a impedir, ¿verdad? Todos esos detalles ustedes tienen que tener en cuenta para evitar, ¿qué van a evitar? Y van a evitar que las actuaciones de ustedes sean erróneos, ¿verdad? Cómo van a actuar, cuáles son, por ejemplo, las debilidades que ustedes tienen dentro de ese territorio, cuáles son, por ejemplo, algunas que, por ejemplo, quién les puede ayudar, ¿verdad? ¿Qué situación económica tiene ese territorio? ¿Qué situación social y política lo conforma a ese territorio, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos identificado eso, entonces tal vez no podamos realizar nuestra intervención, ¿verdad? Otra tarea tan importante que ustedes tienen que hacer o pueden hacer para que les ayude a identificar un problema es inventariar los problemas y los recursos, ¿verdad? Inventario o inventariar, ¿verdad? Van a hacer como una matriz ustedes, ¿verdad? Igual que el FODA que vamos a tocar, ¿verdad? Y van a inventariar cuáles son los problemas. Problema número 1, problema número 2, problema número 3 y van ustedes numerando y después ustedes van a priorizar otra vez. Al hacer el inventario del problema también tienen que poner al lado los recursos que ustedes disponen, ¿verdad? Porque yo puedo inventariar miles de problemas, pero tengo solamente 2 recursos posibles que puedo utilizar. ¿Les parece a ustedes que si nosotros inventariamos problemas, ¿verdad? Y no tenemos recursos, ¿vamos a poder ejecutar? No, si no hay recursos, no. No Si vamos no hay a apoyo poder. tampoco. Muy bien. No vamos a poder ejecutar nosotros ninguna tarea, ¿verdad? Podemos nosotros tener inventariado nuestro problema, pero si no disponemos de recursos, entonces tenemos que tratar de tener las dos aristas, ¿verdad? Nuestro problema por un lado y los recursos disponibles por el otro. Si yo tengo problemas que no voy a poder resolver por falta de recursos, entonces tengo que hacer acciones, ¿verdad? Con la que yo pueda obtener los recursos necesarios, ¿verdad? Tengo que tratar de buscar, ¿verdad? Y ustedes saben que cuando nosotros hablamos de salud, ¿verdad? ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Tenemos que tratar de gerenciar nuestros recursos, dijimos, ¿verdad? Así como de repente voy a realizar una actividad, ¿verdad? Ya identifiqué mi problema. Voy a hacer mi actividad y tengo que gerenciar mis recursos, ¿verdad? Al gerenciar mis recursos, ustedes ya saben de que de repente también puedo tener actores sociales que me ofrezcan apoyo, me ofrezcan ayuda. Y cuando nosotros empezamos también nuestro módulo, hemos dicho que cuando nosotros vamos a hacer alguna actividad dentro de una comunidad, nos tenemos que aliar por aquella persona que tiene voz dentro de la comunidad, de aquel líder, dijimos, ¿verdad? También podemos aliarnos de otros actores sociales como el intendente de la comunidad, puede ser el cura párroco de la comunidad, dijimos, porque nosotros tenemos que tener respaldo de personas que sí son convincentes dentro de la comunidad y nosotros también tenemos que lograr de que ellos crean en nosotros, ¿verdad? Para que también ganemos su confianza. Al ganar la confianza de ese grupo de población con quien nosotros vamos a trabajar, entonces nosotros tenemos la batalla ganada, porque si nosotros tenemos la confianza de ellos, vamos a lograr todo lo que nosotros hemos trazado para el bien de ellos, ¿verdad? Para el bien de ese territorio, para el bien de esa comunidad, para el bien de esa
población, porque ustedes saben que cuando nosotros trabajamos en el área de salud, no trabajamos con una sola persona, trabajamos con la totalidad de la población, es decir, con la comunidad. Nos referimos a varios grupos de personas, ¿verdad? Bueno, entonces es muy importante lo que ustedes, ya me dijo la compañera, si no tengo recursos no voy a poder ejecutar. Excelente, ¿verdad? Pero debo tener mi recurso por un lado, debo tener mi problema en el otro, pero también si veo que yo no tengo recursos disponibles en ese momento, tengo que gerenciar mi recurso. No porque yo no tenga recursos en ese momento voy a dejar de hacerlo, ¿verdad? Esa es nuestra misión también. Gerenciar los recursos necesarios para ofrecerle la atención sanitaria suficiente a una comunidad en el cual me asignaron para que yo pueda realizar una tarea y prevenir diferentes tipos de enfermedades, ¿verdad? A través de la promoción y de la prevención. Clarito hasta allí, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, entonces, cuando nosotros identificamos también, nos vamos a esto que yo le estoy diciendo, ustedes pueden utilizar uno de ellos, ¿verdad? Incluso pueden utilizarla todas, ¿verdad? Pero lo ideal es de que si ustedes tienen diagnosticado el territorio, no tienen las necesidades observadas, no tienen inventariado su problema, no tienen cómo identificarlos, no tienen los recursos, entonces no van a poder ejecutar nada. Entonces, van concatenados uno con otro, ¿verdad? También pueden realizar como una matriz FODA. ¿Qué es la FODA? FODA es fortaleza, debilidades, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenaza. Esa es la matriz que generalmente nosotros usamos también para identificar un problema y para ejecutar una actividad. Entonces, yo debo saber o debo conocer cuál es mi fortaleza, qué yo tengo, quién me puede ayudar, quién me puede dar algo, cuál es mi oportunidad. Mi oportunidad es de que me asignaron a mí en esa comunidad y justo en ese mismo momento asumió la intendencia un amigo mío, ¿verdad? Entonces me va a dar porque va a haber voluntad política de parte de ese amigo que asumió porque va a hacer un trabajo para su comunidad. Entonces es una oportunidad, ¿verdad? Y la debilidad entonces puede ser la debilidad puede ser, por ejemplo, lo que uno encuentra, ¿verdad? La debilidad puede ser, de repente me pueden decir, bueno, mi debilidad puede ser en la comunidad de que estoy sola, que el líder de la comunidad no quiere apoyarme, ¿verdad? Que el líder de la comunidad salió de viaje y estoy sola, ¿verdad? Esa ejemplo que pueden ustedes utilizar, esa puede ser una debilidad. Y cuando hablamos de amenaza, sí que así como su nombre lo dice, ¿verdad? Amenazas son, por ejemplo, pueden ser internas y amenazas externas, o pueden ser amenazas intrínsecas o amenazas extrínsecas, ¿verdad? Porque las amenazas pueden ser dentro mismo de la comunidad o amenazas externas. Por ejemplo, ¿qué por ejemplo puede ser una amenaza externa para ustedes cuando se van a trabajar en la comunidad? A ver. A ver. Una amenaza intrínseca, ¿verdad? Dentro de la comunidad pueden encontrar una amenaza ustedes, ¿verdad? Y puede ser externa o extrínseca, ¿verdad? Que puede ser externa. A ver, ¿quién me dice? Amenaza. Una amenaza externa de repente puede ser externa que ustedes no puedan manejar.
Puede ser el clima, ¿verdad? Porque ustedes organizaron una actividad X en el día martes, por decirle, ¿verdad? El día martes 12 de mayo, para aprovechar el Día Internacional de la Enfermería, quisieron hacer una actividad de capacitación en la comunidad de Naranjito, por decir, ¿verdad? Y justo a la hora que ustedes planearon, empezó a llover grandioso, ¿verdad? Torrencial con granizo, ¿verdad? Esas son amenazas externas o extrínsecas, ¿verdad? Que ustedes no pueden resolver, ¿verdad? Pero las internas sí pueden ustedes resolver. Esas son los diferentes ejemplos que yo les puedo dar para que ustedes se interioricen de lo que es FODA. Entonces, cuando van a hacer, por ejemplo, identifican un problema o pueden identificar un problema a través de esta matriz FODA, ¿verdad? Entonces pueden ver cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis oportunidades, cuáles son mis debilidades y cuáles son mis amenazas. Cuando ustedes tengan todo eso, también después van a priorizar el problema. Ustedes no porque tengan 100 problemas van a hacer los 100. De esos 100 que están realizando, están inventariando, entonces van a volver a priorizar, ¿verdad? Van a ver cuál es de mayor importancia o de mayor relevancia para ustedes en esa comunidad y van a elegir ese, ¿verdad? Entonces, si yo les digo, ¿por qué deben priorizar problemas en una comunidad cuando identifican diferentes tipos? A ver, ¿quién me responde? Para una buena solución. Y sí, ¿verdad? Para optar por, optar por el problema de mayor, ¿de qué tipo de problema ustedes? El que es de mayor relevancia para la comunidad, ¿verdad? El que ustedes con la intervención que realizan, entonces van a dar mejor respuesta. A eso se refiere, van a priorizar. ¿Otro? ¿Quién habla más? Entonces, cuando ustedes van a priorizar, ese va a ser un arma fundamental para ustedes para evitar que entren en algún tipo de inconvenientes, ¿verdad? Porque ustedes van a elegir o van a tomar la mejor opción posible, ¿verdad? Van a tomar la mejor decisión, generalmente también podemos decir, ¿verdad? Para ejecutar ustedes las actividades que pretenden dentro de esa área poblacional, ¿verdad? Porque si ustedes no priorizan, tampoco van a poder ejecutar nada. Porque no podemos ejecutar, tenemos 100 y los 100 no podemos ejecutar. Ustedes me van a decir, pero tantos problemas encontrados, ¿podemos nosotros resolver todo? No, no podemos resolver todo porque generalmente con esta matriz ustedes van a lograr ver qué es lo que tienen, qué no tienen, qué puede ocurrir, qué pueden ustedes, qué respuesta pueden dar ustedes, ¿verdad? Entonces, les voy a mostrar un poco acá. Allí está. Esta diapositiva, entonces, da lo que es. Ustedes pueden hacer como una matriz y dentro de amenaza van poniendo así lo que a ustedes les parezca que pueda ocurrir o pueda poner en riesgo las actividades que ustedes quieran hacer, ¿verdad? Que tienen, ¿verdad? Las fortalezas que tienen, las debilidades que tienen y las oportunidades que ustedes tienen, ¿verdad?
Entonces, este es la matriz FODA. Ustedes pueden hacerlo de diferentes maneras. Pueden hacerlo en un cuadrito, pueden hacerlo en círculos, ¿verdad? Pueden hacerles como pétalos de flores, de hojas, ¿verdad? Pero es una de las opciones también muy buena para tratar de clasificar los tipos de problemas y para dar respuesta a lo que ustedes están queriendo realizar. ¿Alguna pregunta? No, profe. Clarito. Sí, profe. Porque ustedes saben de que tienen que saber priorizar ustedes, porque si es que no saben priorizar sus tareas, ¿qué puede ocurrir? Pueden no tener éxito en lo que están queriendo hacer, porque cuando nosotros tratamos de priorizar, de eso depende nuestro éxito, ¿verdad? Otra preguntita, alguien que quiera acotar algo. Nadie. No, profe, está muy claro. Todo. Bueno, entonces, así como yo les dije, nosotros estábamos hablando, por ejemplo, de cómo identificar problemas en la comunidad, ¿verdad? Les mostré cuál es la matriz FODA, que ustedes tienen que inventariar los problemas, que tienen que tener sus recursos. Cuando hablamos acá de alta morbimortalidad de las enfermedades cardiovasculares, nosotros mencionamos también que es un problema y cómo tenemos que intervenir, cómo podemos prevenir a través de las promociones. Ustedes me hablaron, por ejemplo, de la buena alimentación, me hablaron de caminata, evitar cigarrillo, evitar bebidas alcohólicas, ¿verdad? Me dieron ustedes muchas respuestas muy valederas que no están acá en las diapositivas, pero si les sale eso en el examen, entonces ya tienen ustedes cómo responder sin ningún problema, porque tienen noción. Cuando alguien le habla de demografía, entonces les volví a decir de que demografía es solamente la población, la esperanza de vida y la tasa de fertilidad de un país, de una población o de una comunidad, ¿verdad? Hablamos entonces de los conceptos que son la natalidad, la mortalidad, la migración. Cuando yo solamente les pregunto de natalidad, me dicen que es nacimiento, mortalidad que es defunción, inmigración que es movimiento de persona que va o que ingresa a un territorio en un año, en un lugar, en un momento dado, ¿verdad? Pero cuando yo le hablo de tasa, entonces se revierte el concepto, ¿verdad? Entonces ya tienen bien identificado entonces esto. Los componentes básicos también de una población es lo mismo, ¿verdad? Pero si yo les hablo de tasa, ya cambia el concepto. Hablamos de las pirámides de las poblaciones de otro país, ¿verdad? Solamente para conocimiento global. Hablamos del nuestro, hablamos de tipo de pirámides. También cuando hablamos de tipos de pirámides, habíamos tocado también que las pirámides también tienen clasificaciones, ¿verdad? Teniendo en cuenta la forma que adopta según los datos que se le va cargando y según la cantidad de datos que se va cargando en esa pirámide. Entonces dijimos que podría ser regular, irregular, convexa, cóncavo, recta, oblicua, ¿verdad? También eso dijimos, ¿verdad? Acá ustedes ven o vieron también en la diapositiva, ¿verdad? Cómo se llama y qué imagen adopta. Esto, por ejemplo, nos visualiza, ¿verdad? La estructura por edad y sexo de la población, ¿verdad? Ustedes ven en un ángulo, ven los años que van de 0 a 4 años hasta 90 a 94 años, ¿verdad?
Y en el centro ustedes ven, verá los colores que identifica el celestito que es varón y el rosadito que son las mujeres, ¿verdad? Y van ensanchándose de acuerdo al dato que se le cargó, ¿verdad? Y de ahí pasa a la clasificación de pirámides, de lo que yo también les dije, ¿verdad? Que de acuerdo a la forma que adopta, entonces se clasifica. Cuando yo le hablo de tipos, ustedes me hablan de esto. Si yo le hablo de clasificación, entonces la forma, ¿verdad? Nada más. Y acá empezamos nosotros, y eso era nuestro contenido de la unidad 3. ¿Alguna pregunta que ustedes quieran hacer? A ver. ¿Hubo alguna duda en relación a lo que estábamos dando? ¿O algo que quieran ustedes aportar? Esa parte, profe, acaba de decir recién. De si hablas tipos de pirámide, entonces citamos esas dos que están ahí, ¿verdad? Sí. Y si es clasificación, creo que dijiste que era la palabra. Sí, ¿Qué ponemos? clasificación. Y cuando ustedes, la clasificación es cuando adopta la forma, por ejemplo, puede ser cóncava, regular, irregular, convexa, oblicua, de acuerdo a los datos que se le cargan. Porque si yo les muestro diferentes tipos de pirámides, allí ustedes van a decir, ah, este es cóncava, esta es convexa. Yo ya no les metí nomás eso porque ya va a ser demasiado diapositiva y también se pueden cansar. Entonces, por eso les menciono. Tipos, entonces, lo que ustedes ya vieron. ¿Qué clase, qué tipos eran? A ver. ¿Quién se acuerda? Sí, mira la diapositiva. Estable y progresiva. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, y clasificación, lo que yo les dije, ¿verdad? Yo en la plataforma ya está esto, ¿verdad? Ya está el material de lectura. Ahora nos vamos a traspolar en la plataforma, en el área de foro, para que les voy a dar unas preguntitas en el cual ustedes van a ir llenando de acuerdo a lo que vimos hoy, lo que entendieron, qué les pareció, ¿verdad? Entonces les voy a lanzar unas preguntas y ustedes me van a responder. ¿Les parece? Y en esa Sí, plataforma profe. nosotros completamos nuestra carga horaria que nos exige la universidad como tal, ¿verdad? Y ahí completamos las 4 horitas cátedras que nosotros debemos de estar dando. ¿Les parece? Y una vez más les Sí, profe, está agradezco. bien. Les agradezco muchísimo por el empoderamiento que ustedes tienen, ¿verdad? De hecho que no es nada fácil, es un compromiso muy grande también para nosotros los docentes, porque queremos formar profesionales competentes. Y cualquier cosita vamos a estar en contacto, nos vamos a trasladar en la plataforma para estar contestando algunas palabras, preguntas, ¿sí? Vale, profe, está bien. Dale, nos vemos. Profesora, hasta acá Sí. entra para el examen, ¿verdad? Nosotros tenemos el 20 de mayo nuestro primer parcial. Nos queda todavía una unidad. Hasta la unidad 4 va a ser. Esta es la unidad 3. Dale. ¿Sí? Bueno, profe, está bien. Bueno, está. Dale. Hablamos entonces, nos ponemos en contacto en la plataforma. Dale, profe.